Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Es domingo, día de descanso, de encuentro, de reposo, de gozo y de acción de gracias. Y qué mejor a través de la palabra y con el Evangelio, la buena noticia de Jesús, pues poder orar en este día y dar gracias. Hoy la Iglesia nos presenta el texto del evangelista según Lucas capítulo 20, versículos 27 al 38. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, el segundo y el tercero se casaron con ella y así los 7. Y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos era la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo: en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo. Pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles. Y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la presencia del Espíritu Santo. Después de trabajar esta semana, después de vivir muchas circunstancias, qué bueno tomarse este tiempo de encuentro con Dios, de respirar en Él, de escucharlo. Y qué mejor el Espíritu, que es el que es Dios dentro de nosotros, para indicarnos cómo descansar en Él y a través de su palabra. Por eso digamos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos con tu presencia. Te entregamos esta semana que hemos vivido y esta que comienza. Que podamos tener el don del entendimiento de la Escritura. Que podamos comprender cómo tú nos hablas hoy al corazón de una vida de eternidad, no de muerte, sino de eternidad para la cual fuimos creados. Amén. Primer momento, ¿qué dice el texto? Tomen allá sus Biblias, capítulo 20, versículos 27 al 38 de Lucas. Miren, párrafo por párrafo. Expresiones, toda la narración. ¿Quién se acerca a Jesús? Esos que se acercan tienen una creencia y quieren como hacer que Jesús diga algo. ¿Qué caso le colocan? ¿Cómo responde Jesús a ese caso? ¿Y cuáles son las expresiones donde Jesús les va dando una enseñanza concreta a aquellos que se acercaron a Él para hacerle una pregunta con un sentido más bien como de hacerlo caer? Todos los detalles, expresiones que nos gusten, situaciones que esta vez de esta lectura hayan sido nuevas para nosotros. 1, 2, 3 lecturas, lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. Aparece hoy en la temática lucana, capítulo 20, versículos 27 a 38, el tema de la resurrección de los muertos. Lucas presenta aquí una pregunta que también Juan nos muestra en el contexto de la Pascua judía, cuando en algunos momentos estos importantes, en algún momento se le acercan los fariseos, en algún momento se le acercan otros, para irle poniendo preguntas, en algún momento capciosas, para que se equivocara y tener como decirle al pueblo judío que era un blasfemo, que se hacía llamar Dios, etcétera, etcétera, y poder tener testigos para llevarlo a la muerte, como efectivamente lo hicieron. Hoy aparecen los saduceos, una casta muy importante
de los israelitas que no creían en la vida de la resurrección. Digamos que en el mundo hebreo, ya en la carta en el libro de los Macabeos, ya aparece como una creencia en el mundo futuro, y hay unos detalles que ustedes pueden ver hoy muy bellos. Capítulo 7 de Macabeos, en la primera lectura, versículos 1 al 2 y 9 al 14, de cómo se piensa en Dios, de cómo Dios resucitará en una esperanza a aquellos que mueren en Dios. Ya hay como una creencia, pero eso es el siglo segundo apenas antes de Cristo. Pero los saduceos no habían entrado en aquella creencia. Los fariseos sí. Y siempre había rivalidades entre estos principales por esta temática. Entonces se acercan a Jesús y le presentan un caso rebuscadísimo. El levirato era una enseñanza en el Levítico de cómo si un hombre se moría sin darle hijos a su esposa, podía venir el hermano de este y darle hijos y darle descendencia. Pero estos se inventaron un caso tan llevado de sus cabales, traído de sus cabales, porque es que un hermano se murió, que el otro se murió, llega hasta 7. Entonces, como ellos querían ver si hubiera mundo futuro, entonces ¿cuál iba a ser al fin el esposo? ¿Cómo así? ¿De 7 entonces cuánto? ¿Cómo va a ser ella esposa de 7? Entonces Jesús no le responde si hay o no hay. En la respuesta les aclara que Dios es Dios de vivos y que claro que existe la vida futura y que existe la resurrección, que Él mismo la dará. La cuestión es la diversidad de la vida futura a esta vida presente. Entonces entramos en una temática que hoy nos permite ver la grandeza de la enseñanza de Jesús. Claro que definitivamente los hombres morirán en cuanto a hablar de difuntos, como lo hemos celebrado ahorita el 2 de noviembre y como este mes recordamos a los seres difuntos, que su cuerpo ha dejado de funcionar, difuntos. Pero existen, son tan reales como ustedes y yo. Y entonces Jesús quiere mostrarles que hay vida después de la muerte y no solo eso, sino que la temática va a la resurrección final. Y al final, todos en cuerpo y alma en unidad, vendrá una resurrección. Unos para la vida en Dios, si lo aceptaron, y otros para su decisión que cada uno tomó. Puede ser haber rechazado a Dios. Pero aquí la situación es, Jesús quiere dejar claro, en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro, en la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio, porque ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. En la vida eterna no se necesitará tampoco de la procreación. En la vida eterna habrá una unión espiritual, la existe ya, los que existen en espíritu ya en el cielo, los que se están purificando en el purgatorio, y aún los que les dijeron no, y están en espíritu en un no radical a Dios, que es el infierno. Pero, cuando venga la resurrección de los cuerpos y tomen las almas otra vez, vendrán cuerpos gloriosos, no cuerpos que sufren, que tienen dolores, que les da hambre y frío, sino que es una dinámica como están Jesús y María en el cielo, cuerpos glorificados, pero definitivamente cuerpo. Y es una invitación a creer en una esperanza. Por eso Jesús termina diciéndoles, es que hijos de la resurrección y que los muertos resucitan. Lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza cuando llama a Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. O sea, esos ya habían muerto humanamente hablando, pero existen. O sea, hablan presente, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Tienen pleno conocimiento, plena conciencia. Lo que falta es que llegue el momento final de la resurrección universal y del juicio universal. Pero entonces hoy, que esta temática a ustedes y a mí también nos ayude a quitar tantas invitaciones primero a decir que no existe la vida eterna. Porque los marxistas, los materialistas, las corrientes filosóficas existencialismas de un ateísmo del hombre es un ser para la muerte, pues lo primero que meten en el mundo de hoy es hasta aquí llegamos. Y ustedes y yo tenemos claro que hay vida. La muerte es solo una transformación del ser. Lo hablábamos el día del 2
de noviembre de los fieles difuntos. Y vendrá una vida en el espíritu, un tiempo intermedio. Y ese tiempo intermedio están en espíritu, en realidad de pensamiento, voluntad, espíritu con minúscula, que son las facultades del alma, como los miembros del alma, están delante de Dios, los santos triunfantes, los santos purgantes y aquellos que han rechazado a Dios en su corazón. Pero vendrá el momento cuando Dios venga y entonces los cuerpos tomen su alma y se revistan otra vez para gozar de la vida eterna, y ya habrá aquellos que están llamados a esto, al juicio, juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro, en la resurrección dentro de los muertos. Y no serán con matrimonios, y no será como nuestra vida, es una vida diversa, es lo que quiere decir Jesús. Entonces no nos dejemos quitar, vuelvo a la idea, ni existencialismo ateo, ni la muerte es el fin de todo, no. Ni tampoco reencarnación, es resurrección. Respetamos a los hinduistas, a los de los griegos filósofos antiguos, a la manera de Pitágoras y otros de los misterios órficos que creían en la transmigración de las almas. Aquellos no habían recibido la resurrección de Jesús, la revelación del Hijo de Dios. Los hinduistas tampoco. Lo triste es que haya católicos que crean en la transmigración de las almas y se aducen muchas situaciones. Pero es claro, Dios crea un alma para que venga un cuerpo que ha sido creado por una padre y una madre. Y es un ser que sale de Dios, el alma insuflada, llena toda la presencia del ser, y es vida. Cuando esa alma se separa del cuerpo, hay defunción y el cuerpo sufre la muerte. Esa alma no tiene que meterse en otro cuerpo. No, Dios tiene la capacidad de crear un alma para cada cuerpo. No es que tengan que estar transmigrando unos ascendentes, otros descendentes, según los pensamientos que se tengan. O después aparece también un Siddhartha Gautama, un estilo de vida del camino del medio para frenar ese ciclo de reencarnaciones de 8.300.000 reencarnaciones, porque ellos quieren llegar al nirvana y diluirse en la divinidad. Y resulta que nosotros sí hacemos, digamos que Él viene a vivir en nosotros y somos templos de Dios, pero Él es Él, su ser y su esencia es diferente a la nuestra. Entonces, para que no caigamos en imprecisiones, hoy la palabra nos muestra cómo será aquello y cómo se da cuando alguien fallece, deja de funcionar su cuerpo, cada uno delante de Dios mira si tiene el vestido, si no todavía va aquello de la purificación en el amor, como lo hablábamos del purgatorio, el 2 de noviembre, y aquellos que están dignos pasan a la presencia de Dios a esperar la resurrección final, porque para Dios todos están vivos. Entonces, la certeza de que somos pasajeros en esta vida y somos peregrinos, eso también nos lo debe indicar esa palabra de Dios hoy. En estos días falleció un compañero mío de la universidad, 47 años, 46, 45, no sé cuántos. Con todo por delante, 3 hijos, y uno se dice, bueno, definitivamente hoy estamos. Y eso da miedo, ¿no? Es un realismo del amor. Sabemos que no termina la vida, pues todos quisiéramos pedirle a Dios que pudiéramos estar más tiempo con nuestras familias, pero hay momento de pasar a las manos del Padre, en el tercer nacimiento, que debería generar en nosotros esperanza y anhelo como lo han tenido los santos. Pero eso también indica una preparación. Eso también indica estar pendientes de quién es verdaderamente el tesoro más grande de la vida, que es Dios. Eso nos indica que no es comamos y bebamos, que no hay vida después de la muerte, sino que hay una realidad muy profunda. Entonces, en esta meditación yo tomo todos estos contextos para que ustedes y yo meditemos la grandeza de esta vida eterna que comenzó en el bautismo. O sea, desde que insufló Dios el alma en el cuerpo, viene la vida. Pero la vida divina ha entrado con toda la fuerza en el bautismo, en ese primer nacimiento. En el primer nacimiento a la vida, cuando salimos pues de nuestras madres, el segundo el bautismo, y después el nacimiento a la vida eterna, cuando se transforma el ser. Que podamos hoy comprender que Dios verdaderamente es el Dios que ha creado a los seres para la vida, nunca para la muerte. Es tanto así que tomó la condición humana para sacar a los hombres
no de la muerte física, que esa ya es un proceso natural, sino de la muerte del alma, de la muerte del alma. Lo otro es un proceso que todos afrontaremos en algún momento u otro. Nos duele cuando se nos van los seres queridos, nos da la incertidumbre cuándo será la de nosotros, pero la esperanza y la fe, y más aún vivir en el amor, nos permiten tener la certeza de que se nos han adelantado uno y nosotros vamos peregrinos, somos peregrinos que vamos hacia el cielo. La fe nos indica este camino. No nos dejemos quitar esto. No es reencarnación. Usted no fue ni Napoleón, ni Cleopatra, ni fulano de tal, ni sutanito, ni perencejo, ni nada. Usted es, yo en este caso, Germán Eduardo Duque Gómez, nacido en Manizales, Caldas, Colombia, el 16 de julio de 1976, con un proyecto de vida, claro, concreto, personal. No tengo que ser otro ser. Es más, en alguna profundización a una mística, esto es un tema más de revelación privada, como cada alma cuando es creada, ¿cómo lo explico? Tiene un proyecto en Dios que sabe para qué vino concretamente, a una familia, a un lugar concreto. No es que él sepa que existió desde antes, no, desde ese momento sabe, el alma tiene internamente todo un sentido más de eso, del por qué, el para qué nació, en qué contexto se va a dar y cuál es el aprendizaje que tiene que hacer en la vida. Porque esta vida es un aprendizaje. Es un momentico para aprender el amor, para gozar ya de la eternidad ya en Dios, para vivir y conocerlo, y después pasar a este tiempo intermedio en espíritu real, pensamiento, conocimiento, estar en Dios o en la purificación del purgatorio, para después vivir la resurrección de los justos, de los que se han ajustado a los criterios de Dios y son hijos de Dios, han querido ser. Todos lo somos por el bautismo cuando nos bautizamos, pero una cosa es que después no vivamos el bautismo. Para vivir la resurrección hay que vivir el bautismo. Es más, hay que comprenderlo, que eso es algo que nos falta. Hay que vivirlo, hay que saber el sentido de la vida. Hoy la temática es muy profunda y entonces yo lo invito a usted y a mí. Para mí esto es una profundización de mi bautismo. Cada uno hemos hecho un pacto de amor con Dios. Créanme, venimos con un sentido del para qué nacimos. No porque tocó, no por un azar, no porque se dio, no porque mi mamá y mi mamá se conocieron y ya. No, hay una realidad concreta. Y Dios respalda con presencia, creando alma, que viene a integrar un ser, cuerpo y alma. Hacia allá vamos. Una vida entera, al final de cuerpo y alma. Por ahora, los que se han transformado en el ser y nos adelantaron en espíritu. Pero no nos dejemos quitar esta grandeza. Es que eso es una grandeza. Yo respeto a los hinduistas, respeto a los que crean en las reencarnaciones y no sé qué. Pero qué tristeza uno tener que ser fulano, sutano. Dios nos dio un proyecto con nombre propio. Y no tiene que ser uno nadie más, somos nosotros. Delante de Él, hijos, por el bautismo, templos del Espíritu Santo. Dignos si lo podemos albergar en la gracia, si vivimos en su presencia. Sé que más grandeza podemos tener. No somos azar de la vida. Tenemos un plan concreto. Tenemos un destino en Dios. Y créame que no es para la muerte. En algún momento el calvinismo y otros casi dan a entender como si algunos estuvieran destinados a la salvación y otros a la condenación. ¿Cómo Dios va a destinar a alguien a la condenación? Nadie, jamás. Dios respeta la libertad humana. Y a cada quien delante de Él, lo que ha recibido de Él, cómo responderá en las obras del amor, en el dejarlo haber entrado en la vida o dejarlo entrar y conocerlo. Ese es realmente. Entonces ustedes, padres de familia, sus hijos son eternos. Nacieron para vivir, no solo para vivir 80 años con los 70, 60, con éxitos muy mundanos o muy del mundo,
que hace parte del desarrollo tener ciertos éxitos en esta vida. Eso es parte del mundo. Pero el éxito es asegurar una eternidad, que los hijos conozcan y amen a Dios y vivan en Dios, y que usted y yo también, pueda vivir en Él y pueda mostrarle a los demás que la vida no es tocó vivir. La vida tiene un sentido muy profundo, y esta palabra, a pesar de que la hicieron como una formulación para que Jesús se equivocara, nos deja una enseñanza muy grande de Jesús para aclararnos la vida eterna y cómo Dios es Dios de vivos, no de muertos. Murió en una cruz, padeció y murió para luego resucitar. Y en esa resurrección abrir el cielo y dárnoslo desde ya, en los sacramentos, desde ya. Cuerpo y sangre en la Eucaristía, bautismo nos abre a la vida de todos los sacramentos, confirmación la presencia del Espíritu, los del matrimonio reciben la gracia especial, nosotros los consagrados, los que reciben la unción para la enfermedad o también para pasar a las manos del Padre. Y vamos teniendo toda la fuerza de los sacramentos, la gracia de Dios para vivir ya, vivos desde ya, para no morir. No pase lo del que dice Apocalipsis de la segunda muerte, esa sí sería quedarnos sin Dios, pero con pleno conocimiento y con vida en el sentido de existencia, porque nadie va a dejar de existir. Existencia va a haber. La segunda muerte sería quedarnos sin Dios eternamente. Y que existe. Así algunos supuestamente teólogos y otros muy versados y quieran dar a entender que no. Tristemente es una opción personal. Dios hará lo posible y lo ha hecho para que todos lo conozcan y lo amen y se salven. Claro, Dios es un Dios de vivos. Esa es la verdad. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta palabra profunda que viene a indicarnos la grandeza y el ser de la vida eterna. Tú has venido para que tuviéramos vida. Has muerto, como el grano de trigo muere y muriendo da vida. Y eso es lo que nos has dado. Plenitud de una existencia que tiene principio pero no tendrá fin. Tú eres el eterno, tú no tienes ni principio ni fin. Nosotros tenemos un principio en ti, pero no tendremos fin a esta vida, solo tendremos la transformación del ser. Permítenos desde ya tener vida, para que cuando llegue el encuentro, el tercer nacimiento, verdaderamente seamos dignos de tener el vestido y pasar a tus manos, Dios uno y trino. Que podamos llevar tu palabra para que el mundo crea en la resurrección, no en la reencarnación, no en el acabose final, no en el eclipse total de la vida, en el perder totalmente la existencia. Tú eres la vida, y quien te busca y te conoce vive en ti, para ti, y lleva la vida. Que podamos verdaderamente ser esto en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por ti. Yo soy la resurrección y la vida, nos dices en Juan. Hoy lo comprendemos, porque eres el Dios de vivos, no un Dios de muertos. Amén. Cuarto momento, la acción. Para usted, ¿qué es la vida eterna? ¿Cómo la ha entendido? Esta palabra, ¿qué claridad le ha dado? ¿Cómo enseñarle a los demás a creer en la resurrección, a vivir desde ya su bautismo, su vida, gracia sacramental, la plenitud de la gracia con Dios, para que cuando llegue la transformación del ser, podamos pasar a las manos del Padre y ser acogidos en el cielo, porque el cielo ya ha empezado, ya no lo abrió Jesucristo. ¿Cómo vivir desde ya el cielo? ¿Cómo evitar todo este corre-corre de la vida que a veces como para después que yo muera, para después, o que más bien, para después que mis familias y eso, yo por ahora estoy como centrado en otras cosas y resulta que en la realidad podemos pasar, la vida es un aprendizaje, cómo llevo mi aprendizaje y cómo le enseño a otros a través de mi aprendizaje de fe, de amor, de esperanza y de caridad. Qué bueno que podamos discernir toda esta palabra toda esta semana. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.
Feliz día y feliz semana para todos.